Quisiera comenzar contándoles acerca de un atleta de Kenia llamado Abel Mutai. De pronto escucharon alguna vez la historia de este hombre, que es un hombre especializado en la prueba de los 3.000 metros con obstáculos, ¿no? En el atletismo. Y estaba tan solo a unos metros de la meta en una de estas competencias olímpicas, y él se confundió con los letreros que veía cuando iba llegando, y él pensó que ya había llegado. ¿Qué pasa cuando llega un atleta? Pues él le baja el ritmo, ¿cierto? Empieza a bajarle el ritmo porque dice, ya llegué. Pues resulta que no había llegado, todavía le faltaba un poco, ¿no? El atleta que corría atrás era un español que se dio cuenta de que este hombre había bajado el ritmo, que él iba a ganar, y lo que hace este hombre es gritarle a Mutai, decirle, todavía no ha llegado, hágale, ¿cierto? Dele. Sin embargo, como Mutai no conocía el español, pues él no entendía qué era lo que le gritaba el otro, ¿cierto? El español pudo haber aprovechado, pero él se fue por detrás, lo empujó y lo ayudó a llegar a la meta hasta que la pasó y ganó Mutai, ganó el de Kenia, ¿no? Y esa no deja de ser una anécdota graciosa en el atletismo, porque este hombre estuvo a punto de perder esa condecoración sencillamente porque él no entendía cuál era la meta. Ahora, esta anécdota nos hace reflexionar de algo que es muy común en el pueblo cristiano, ¿no? Desafortunadamente, si ustedes se dan cuenta, el atleta que más había corrido, el que más se había esforzado, estuvo a un poquito de haber perdido la medalla simplemente porque él no sabía cuál era la meta. Él no entendía cuál era la meta, se confundió y no sabía cuál era el punto de llegada. Y resulta que en la vida cristiana también nos pasa mucho eso a nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes a veces vamos por la vida, corremos, nos esforzamos en la vida y resulta que no entendemos cuál es la meta, cuál es el punto, a dónde hay que llegar. Y por eso muchas veces también nosotros perdemos el esfuerzo, también perdemos mucha de nuestra vida, de nuestro potencial, gastándolo en algo que no es la meta, confundido porque no sabemos cuál es el punto de llegada verdaderamente. Y hoy la enseñanza tiene que ver con esto. Estamos en la enseñanza del libro de Ageo y continuamos esta serie expositiva de Ageo con un lema que es Jesucristo, la única razón de nuestra existencia. Y esta es la 13ª enseñanza, que se titula Hacia la meta eterna. Así se titula la enseñanza de hoy, Hacia la meta eterna. Y en esta ocasión vamos a estudiar Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9. Ageo 2, de 6 al 9 dice: Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Los últimos 2 domingos hemos estado estudiando el tercer mensaje de Ageo. Recuerden que son 5 mensajes los que Dios le dio a Ageo. Y en los últimos domingos hemos estado estudiando el tercero, ¿no? Ese tercer mensaje se da por causa de un desánimo que siente el pueblo de Dios en medio de la reconstrucción del templo. ¿Se recuerdan? Ellos sintieron un desánimo y entonces viene el profeta y habla de parte de Dios, ¿no? Al parecer, ellos pensaban o veían que el templo no era como nada a comparación del templo de Salomón. Dios confronta a su pueblo por ese desánimo y por estar cautivos en ese pasado, por menospreciar ese templo nuevo que estaban haciendo, y les llama a trabajar, a esforzarse con los ojos puestos en el futuro. ¿Recuerdan? Con los ojos puestos en el destino final, en el diseño final que Dios había trazado para el templo en la eternidad. La pregunta es cómo es ese futuro, ¿no? Si ellos tenían que tener sus ojos puestos en la meta, en el futuro, la pregunta es cómo es ese futuro. Eso es lo que vamos a estar
hoy estudiando? ¿Cómo es ese futuro? ¿Cómo es el diseño final del templo de Dios? ¿Cuál es la meta eterna que los creyentes debemos fijar como nuestro punto de referencia? Los versículos que acabamos de leer y que nos corresponde estudiar en este día, pues son parte final del mensaje, del tercer mensaje de Ageo. Son la parte final. Y en esa parte final, lo que hace Ageo es mostrarnos cuál es esa meta. Enseñarnos a conocer la meta, para que no nos suceda lo del atleta, ¿no? Ahora, la pregunta que vamos a responder es ¿cómo describe el profeta esa meta, ¿no? ¿Cómo la describe él? Para que nosotros la podamos conocer, entender. Entonces, lo primero que vamos a ver allí es que Ageo habla de esta meta como una esperanza y como una esperanza bienaventurada, ¿no? Él habla de esa meta como algo que nosotros debemos esperar y que va a traer bienaventuranza. Entonces, nuestro primer punto es una esperanza bienaventurada. Eso es lo que nos plantea Ageo aquí en este texto. Si miramos, esa es la emoción que inspiran sus palabras, ¿no? Que hay una esperanza que es bienaventurada, que hay algo que debemos esperar y que es maravilloso. En los versículos 6 y 7, este texto comienza con la descripción habitual de lo que podemos llamar en la Biblia o en el Antiguo Testamento el día del Señor. Si ustedes recuerdan, los profetas siempre hablaron de un día al que llamaron el día del Señor, ¿cierto? Un día terrible, y que podemos conocer en el Nuevo Testamento como la segunda venida de Cristo, que algunos llaman así, la segunda venida de Cristo o el regreso de Cristo. Y si vemos, lo que Ageo nos presenta aquí es ese día, ¿no? Con las mismas tres características que está presentado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si ustedes ven, lo que hace Ageo es darnos un pantallazo de lo que va a ser el día del Señor, ¿no? De lo que va a ser la segunda venida de Cristo. Las mismas tres características de toda la Biblia las pone aquí también Ageo. La primera característica de ellas son los fenómenos atmosféricos, los catástrofes naturales que preceden al día del Señor, al día terrible, al día tremendo del Señor, ¿no? Y que manifiestan obviamente el juicio de Dios. Siempre que se habla del día del Señor, se habla de estos eventos sobrenaturales, de estos fenómenos atmosféricos, de esos terremotos, de todo esto que habla aquí Ageo, ¿no? Entonces esa es la primera característica que encontramos ahí en lo que nos dice Ageo. Por ejemplo, Isaías también hablando del día del Señor dice en Isaías 13:9, dice, Isaías 13:9 al 11, dice, he aquí el día del Señor viene terrible y de indignación y de ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes, dice el Señor. Y miren cómo era el día del Señor. Era un día terrible, ¿no? Y es lo que nos presenta Ageo aquí al comienzo de su pasaje cuando dice que Él va a hacer temblar los cielos y la tierra. Es una descripción muy parecida a lo que decían los profetas del Antiguo Testamento y que nos dejan ver por qué para los impíos el día del Señor es terrible, ¿cierto? El regreso del Señor para el impío es un día terrible. Es un día de juicio por todos los pecados de los hombres con los que se rebelaron contra Dios. Otra característica que vemos ahí mismo es que Ageo nos habla de el día del Señor como el regreso de Cristo. Esa es otra manera en que los profetas presentaban el día del Señor, la venida del Mesías, ¿no? Pero no del Mesías como lo vimos en la primera venida, sino del Mesías como soberano, como rey, ¿no? Ageo, por ejemplo, dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. Así dice nuestra Biblia, ¿no? Y vendrá el deseado de todas las naciones. Ahora, si usted tiene otra versión, de pronto su Biblia dice diferente. Ese texto, algunas versiones lo traducen de manera diferente. Y si nos damos cuenta, en otras traducciones parece que no hablaran de Jesús, ¿no?
sino que dice, vendrá en lo que desean las naciones, ¿no? Y esas traducciones, pues son un esfuerzo de decir qué es lo que dice el texto en español, pero ninguna es tan fiel al contexto como la de la Reina Valera. La de la Reina Valera es muy fiel al contexto, porque el contexto de lo que estamos hablando es del día del Señor, ¿no? Y la Reina Valera lo que hace es traducir teniendo en cuenta el contexto bíblico del que estamos hablando, del día del Señor, y ella dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. Está hablando de Cristo. Este es un pasaje mesiánico. Y cuando Cristo regrese será un acontecimiento totalmente diferente a su primera venida. ¿Cómo vino Cristo en su primera venida? Como un siervo, dice la Biblia, ¿cierto? Como un siervo, vino a morir por nuestros pecados. Vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en su regreso será diferente. En su regreso dice la Biblia que todo ojo le verá, ¿cierto? En su regreso Él va a venir como el soberano, como el rey y también como el juez. Entonces su regreso será un acontecimiento terrible para los impíos. Otros profetas hablaron del día del Señor resaltando esa característica de la soberanía de Cristo cuando regrese, como por ejemplo Daniel. Les voy a leer un texto que está en Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Dice la palabra del Señor, miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Claramente, Daniel está hablando de Jesucristo como rey viniendo con toda la autoridad. Y recordemos que los judíos en ese momento histórico pues no tenían rey. Así que esta es una promesa mesiánica que llena de alegría y de esperanza al pueblo de Dios. Y lo que Dios está enseñando aquí es que a diferencia de lo que pasa con el mundo, para la iglesia la venida de Cristo es algo glorioso, es algo maravilloso. ¿No creen ustedes? La venida de Cristo es la venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del soberano, de todos los reyes de la tierra. Para nosotros es una alegría, ¿no? Es una esperanza gozosa, ¿cierto? Miren lo que dice, por ejemplo, Juan, cuando termina Apocalipsis, él dice que la iglesia, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, ¿cierto? Y el que hoy te diga, ven, ven, Señor Jesús. Y en su epístola a Tito, el apóstol Pablo describe esa venida como la esperanza bienaventurada, ¿no? Tito capítulo 2, versículo 13 dice, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Qué es la venida de Cristo para nosotros en la iglesia? Una esperanza bienaventurada, ¿no? ¿Cuándo será ese día precioso? Cuando venga Jesús el Salvador, ¿no? Nuestra esperanza es bienaventurada por las mismas realidades que hemos estado viendo a través de este estudio, ¿no? Porque la iglesia no puede ser plena en esta tierra, ¿recuerdan? Por dos razones. Una, por el pecado, tanto nuestro como de nuestro prójimo. Y otra, porque este mundo es temporal, ¿cierto? Pero cuando venga el Señor, todo eso va a cambiar y nosotros vamos a poder tener plenitud. La única manera, hemos dicho, de que la iglesia tenga plenitud es tener plenitud en Cristo, ¿cierto? Y por eso el día del Señor va a ser maravilloso porque vamos a ver a nuestro Salvador, aquel en quien tenemos plenitud, ¿no? Y por eso la expectativa por el regreso de Cristo, Pablo la llama la esperanza bienaventurada. La aflicción temporal habrá terminado y comienza la bienaventuranza eterna, ¿no? ¿Cómo es eso, pastor? Pues nosotros no tenemos una descripción específica de cómo será eso, pero la Biblia sí nos habla de lo importante, que nuestro deleite estará en el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Otra característica que es habitual cuando los profetas hablan del día del Señor y que Ageo también recalca aquí,
es que la presenta como un final, ¿no? La presenta como una consumación, una conclusión, ¿no? Ahora, la venida del Señor no es el final de todo, no es que allí se acabó el mundo, no, sino es la consumación de la historia de redención en el tiempo, para entrar a la eternidad con Cristo. Allí se acaba la historia de redención dentro del tiempo y entramos en la eternidad con Cristo. Recordemos que esta historia empezó en la eternidad y termina en la eternidad, ¿cierto? ¿Cuándo fuimos escogidos nosotros como iglesia para salvación? En la eternidad. ¿Y para dónde vamos? ¿Cuál es el final de todo eso? La eternidad. El texto dice que su venida llenará de gloria esta casa, refiriéndose al templo, ¿cierto? Y como ya hemos visto, el tabernáculo y el templo tenían como fin transmitir las verdades cardinales del Evangelio, transmitir lo que es el Evangelio. Dios es santo, ¿cierto? El hombre es pecador, merece la muerte, porque la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Pero Dios ha provisto justificación para el hombre por la mediación y la sustitución que hace Cristo como sacerdote y como cordero, que es nuestro Redentor. Entonces, el templo manifiesta el Evangelio. Ese Evangelio que será consumado por el regreso de Cristo. Cuando Cristo regrese por su iglesia, el Evangelio será consumado. Y eso es precisamente lo que es la iglesia de Cristo, el pueblo redimido, que al igual que el templo manifiesta ese Evangelio. Entonces, mis hermanos, miren esto tan interesante. El templo del Antiguo Testamento manifiesta a Cristo. Eso es lo que manifiesta el templo del Antiguo Testamento. El pueblo redimido, que somos nosotros, la iglesia, está en Cristo. Y por eso nosotros terminamos manifestando el Evangelio, manifestando a Cristo. El templo del Antiguo Testamento manifiesta a Cristo, que es el verdadero templo. Y nosotros, los creyentes que estamos en Cristo, que somos su cuerpo, pues somos hechos el templo de Dios en Cristo. Y eso es maravilloso. Así la Biblia lo pinta, ¿no? Cristo es el verdadero templo y nosotros en Cristo somos templo de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:19, el apóstol Pablo lo dice muy claramente, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros, la iglesia. Ahora miremos 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 5. Miren que Pedro usa la misma expresión al referirse a nosotros, la iglesia. Dice 1 de Pedro 2, 4 y 5. Dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pregunta: ¿entonces en el Nuevo Testamento ya no hay templo? Porque nosotros decimos así a veces, ¿no? Es que en el Nuevo Testamento ya no hay templo, ya no hay sacrificio. ¿Será cierto eso? No. En el Nuevo Testamento sí hay templo. Y sí hay sacrificio, el sacrificio de Dios. Y nosotros en Cristo somos sacrificios, la Biblia dice, ¿cierto? Miren lo interesante. El templo no es en realidad el edificio ni el servicio que hacemos aquí los domingos, ¿no? El templo donde el Señor mora son las personas. Cada uno de nosotros somos el templo de Cristo. El templo donde el Señor mora es la iglesia. Y en ese templo es que va a haber gloria cuando venga el Señor. Es ese templo el que llenará de gloria, como dice Ageo, el Señor cuando regrese. Es su iglesia. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 nos habla de esa realidad. Filipenses 3, 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Cuando venga Cristo, su iglesia se llenará de gloria. El Señor alienta el corazón de la iglesia. El corazón de la iglesia en ese momento estaba afligido, estaba cargado, ¿cierto? Estaba confundido, pero el Señor le alienta. Alienta a su pueblo a través del profeta Ageo, hablándoles del maravilloso futuro del templo como una esperanza bien aventurada. La esperanza del regreso de Cristo. Y es allí, mis hermanos, donde nosotros como iglesia debemos tener puestos nuestros ojos. Debemos tener puestos nuestros ojos fijos en esa esperanza bienaventurada. Y así podremos trabajar con ánimo, con gozo en medio de las realidades que tenemos. El mundo vive ilusionado con tener lo terrenal, ¿no? Las metas del mundo son totalmente terrenales y lo que les llena de ilusión, de esperanza, es un futuro cercano, ¿no? Tienen sus ojos puestos en lo que perece, como dice Pablo, pero la iglesia está llamada a vivir mirando lo que no perece, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, la iglesia está llamada a guardar la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en medio de nuestras dificultades que afrontamos como iglesia, pues debemos perseverar en hacer lo que es correcto, en hacer nuestro trabajo en el Señor, porque nosotros sabemos que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué pasa? No son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. La pregunta es, ¿estamos nosotros aguardando el regreso de Cristo? ¿Esa es nuestra esperanza bienaventurada? ¿O estamos como el mundo con esperanzas meramente terrenales? Ahora, la segunda manera en que el profeta Ageo describe esta realidad, describe el futuro del templo, es como una gloria mayor. Él usa esta expresión, una gloria mayor. Entonces, no solamente es una esperanza bienaventurada, como nos decía el primer punto, sino que en este segundo punto, Ageo nos presenta ese templo en el futuro como una gloria mayor, ¿no? Una gloria mayor. Ahora, el profeta continúa en el versículo 8 hablando de parte de Dios con una expresión particular, ¿no? Que muchos usan sacándola de contexto. ¿Cuál es esa expresión? Él dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y es curioso, ¿no? ¿Por qué Dios dice esas palabras? Estamos hablando del templo, estamos hablando de la reconstrucción, está hablando de su regreso, ¿cierto? Y de repente Él dice, mía es la plata y mío es el oro, ¿cierto? Algunos podrían decir, ¿por qué Él usa esta expresión aquí? ¿Qué tiene que ver, no? Pues recordemos, mis hermanos, que el desánimo de ese pueblo tenía que ver con esto, ¿no? El desánimo de este pueblo era porque en medio de la reconstrucción se habían dado cuenta que ese templo que estaban haciendo no era comparable al de Salomón, ¿cierto? Que el templo que ellos estaban haciendo carecía de oro, de plata, de piedras preciosas como el que tenía Salomón. Y cuando Dios manifiesta y dice, yo soy el dueño de la plata y el oro, pues lo que está haciendo, mis hermanos, es dejando claro que ese nuevo templo no tiene ni plata ni oro. ¿Por qué? Porque Dios no quiere. Porque Dios no quiere, ¿cierto? No es cuestión de que Dios no puede, o si es que Dios no puede. No, sino de que Él no quería. Él dice, el problema no es que yo no pueda dárselos porque yo soy el dueño de la plata y el oro. Dios es el dueño de todo. Y si Dios quisiera un palacio, se podría construir algo maravilloso, ¿no creen ustedes? ¿Cierto que sí? Es más, ustedes recuerden quién fue el que le dio ese oro y la plata y las piedras preciosas a Salomón. ¿Quién se los dio? Dios. En este segundo templo Dios dio un material que también era lindo, que también era hermoso, pero no era comparable obviamente al de Salomón. Sí había muchas cosas bonitas, pero no era comparable con el de Salomón. El problema, mis hermanos, no era de poder, sino de querer, ¿no? Dios sí podía, pero no quería. No quería un templo como el de Salomón, porque le estaba enseñando a su pueblo a valorar lo que sí tenía valor, a que ellos miraran lo que sí tenía importancia. Y esa importancia no la tenían las piedras, ¿o sí? No la tenía el oro ni la plata. ¿Qué era lo importante del templo? El evangelio que transmitían. Lo importante del templo era Cristo, su obra de redención. Pero el pueblo sufría por la apariencia del templo.
Y como siempre, los pecadores nos enredamos en las apariencias, en las formas, en los símbolos, en el cascarón y olvidamos la esencia, la realidad, lo que realmente importa. Por ejemplo, y esto lo vemos en toda nuestra vida, ¿no? Toda nuestra vida nos es fácil caer en ese problema, ¿no crees? De nosotros poner nuestra mirada en lo que no vale, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es para nosotros ser cristianos? Muchas veces ser cristiano para nosotros es ir a la iglesia. Pero la pregunta es, ¿ser cristiano es eso? ¿Es ir a la iglesia? Ahora, ir a la iglesia es importante, claro. Dios manda y dice no dejando de congregaros, pero ¿eso es todo? Esa es la vida cristiana, pero a nosotros nos parece que eso es así. Nosotros siempre confundimos las cosas y terminamos prestando atención a lo que menos deberíamos prestarle atención, a lo que no es tan importante, a lo que es simplemente el símbolo. Por ejemplo, en el matrimonio, cuando una pareja se casa, cuando una pareja va a hacer una boda, ¿en qué se preocupa? ¿En qué se preocupa? En el vestido, ¿cierto? En la invitación, en el agasajo que se va a hacer, en todas las cosas que se les pueda ocurrir, ¿no? Incluso en la tarjeta que se le va a enviar a cada persona, somos minuciosos tratando de escoger el detalle que va a tener la tarjeta, tratando de escoger todo esto. ¿Cómo será que los que saben de organización de bodas dicen que una boda bien organizada debe contar con 1 año o año y medio de anticipación? Imagínense ustedes, para que salga bien. Si no, no sale bien, ¿no? Si no, sale chambona, ¿cierto? Imagínense ustedes eso, 1 año o año y medio de anticipación, mis hermanos. Lo triste, mis hermanos, es que si hacemos un matrimonio, si vamos a un matrimonio de estos con 1 año o año y medio de anticipación organizado de esto, vamos a quedar impresionados, ¿no creen ustedes? Todo el detalle, todo maravilloso. ¿Saben qué es lo triste? Que muchas veces ese matrimonio no dura ni siquiera 1 año. O sea que duró más la preparación física que el matrimonio, ¿cierto? Eso es triste. Lo triste es que en muchos casos el matrimonio dura menos que la preparación, porque antes del año ya se están divorciando. Ahora, si una pareja hubiese usado ese tiempo, ese año o año y medio, lo hubiese usado más bien en lo que sí tiene valor, en lo que sí importaba del matrimonio, en prepararse para ese matrimonio, en estudiar las Escrituras para ver qué dice Dios acerca del matrimonio, para ver qué tiene que decir el Señor acerca del matrimonio, en fomentar una relación de respeto basada en el temor de Dios. Si ese tiempo se usara para eso, pues seguramente ese matrimonio habría durado más. Pero ¿qué es lo que le importa a uno? Sinceramente, a nosotros los pecadores, ¿qué es lo que nos importa? La estética, ¿cierto? Las apariencias, que todo el mundo diga, wow, ¿cierto? ¿Qué matrimonio, no? ¿Qué matrimonio? No importa que duró 6 meses, no importa, pero ¿qué matrimonio, ¿cierto? ¿Qué boda? Y no estoy diciendo que la ceremonia no sea importante. ¿Será importante la ceremonia? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. La Biblia le da un lugar importante a la ceremonia. Pero el matrimonio no se trata de una ceremonia, ¿o sí? No. No se trata de una ceremonia. Se trata de lo que hay, de la relación que hay allí. De una relación entre 2 personas que mutuamente se han declarado amor en el temor de Dios. Esposos, lo que realmente manifiesta que ustedes son casados no es que tengan un anillo, no es que tengan las fotos del matrimonio, es la relación permanente de amor, de respeto en el temor del Señor y para su gloria. Si no está eso, preocúpense, porque aunque tengan el anillo y tengan las fotos, realmente ustedes no tienen matrimonio. Mis hermanos, desgraciadamente la mala percepción que tienen algunos jóvenes con respecto al matrimonio no la adquirieron de nuestros contradictores, no. Muchas de esas malas percepciones que tienen los jóvenes acerca del matrimonio las adquirieron en su hogar, en su casa, porque veían en sus padres un matrimonio que no se respetaba, que no se honraba, donde no había honra, donde no había respeto, donde no había cariño, donde no había amor, ¿cierto? Pero sí había gritos, si habían contiendas y una unión de papel, nada más. Y la pregunta es, si un joven crece
en esa situación, en su hogar, ¿qué va a pensar este joven acerca del matrimonio? ¿Qué es bueno o qué es malo? ¿Qué es malo? Seguramente lo que va a hacer este muchacho es hablar mal del matrimonio, ¿cierto? Lo que va a hacer esta joven es decir, cuando yo crezca, nunca me voy a casar, ¿sí o no? Y tristemente hay que aceptarlo y hay que reconocerlo. Nuestra religiosidad como iglesia cristiana, nuestro deseo de aparentar que todo está bien, ha hecho más daño que lo que nuestros contradictores dicen en sus libros, en sus ensayos, en todo lo que publican contra el matrimonio. Nosotros hemos hecho más daño con nuestra religiosidad. Somos como ese atleta de Kenia que no tiene clara la meta y que la confundimos con algo diferente. Lo importante no es el papel, lo importante no es el anillo. Claro, eso tiene importancia dentro del proceso del matrimonio, pero lo importante es una relación de amor dentro del temor de Dios. Eso es un matrimonio, eso es un hogar. Algunos cristianos se sorprenden de la cantidad de divorcios que hay dentro de la misma iglesia cristiana. E incluso algunos dicen, mientras que no haya adulterio, pues esto no se puede terminar. Pero eso no es así. Si lo que usted tiene no es un hogar, si su pareja le tiene que soportar a usted sus desplantes, créame que eso se puede acabar, ¿o no? ¿Cierto? Y ya no va a haber remedio, ya esa persona no va a querer volver, no va a querer regresar. Mis hermanos, en vez de cultivar la fama de que tenemos hogar, tengamos hogar, ¿cierto? En vez de cultivar la fama de que criamos hijos, pues criémoslos, ¿cierto? No necesitamos fama, necesitamos realidad. Necesitamos que nuestros hijos aprendan de nosotros, de nuestra práctica, que las cosas funcionan como dice Dios. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos ocuparnos. Los judíos se preocupaban del edificio como si de eso se tratara el templo. Los judíos se preocupaban del edificio como si de eso se trataba. Y decían, pero es que no tiene oro, no tiene plata. Pero olvidaban lo más importante, su mensaje. Y así somos nosotros los creyentes, nos ocupamos del ritual, nos ocupamos de la apariencia y nos olvidamos de lo importante. Y Dios constantemente nos llama la atención por estas cosas. Jesús condenó a los fariseos que diezmaban más de lo que la ley ordenaba, pero que olvidaban la razón del diezmo, que era la justicia, la misericordia y la fe. Mateo capítulo 23, versículo 23, dice la palabra del Señor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Miren, les llama la atención. ¿Estas personas diezmaban, sí o no? Claro, más de la cuenta. ¿Por qué más de la cuenta? Porque el comino, el eneldo, esas cosas eran prácticamente la hierba, ¿no? Eran cosas que no era la gran producción de ellos, era el trigo, eran otras cosas. Esto era lo que se hacía en el huerto. Pero ellos eran tan estrictos que decían, aún del comino, me salieron 3 maticas de comino, hay que diezmar de esto, ¿cierto? Eran muy estrictos en cuanto al diezmo, pero se les olvidaba la razón. ¿Para qué se diezmaba? ¿Para qué se hacía todo esto? ¿Cuál era? La misericordia, ¿cierto? La justicia, la fe. Pero Jesús no condena la práctica, ¿o sí? ¿Condenó la práctica del diezmo? No. Él condena la vana manera como se ejecuta la práctica. Jesús no condena el matrimonio, pero sí condena la forma vana como hoy en día las personas se unen. Y por eso un matrimonio no dura nada. Porque es más importante la fiesta, es más importante la decoración. Porque nos preparamos de cualquier forma menos como la Biblia lo ordena. Lo mismo podemos decir de Esteban, que cuando estaba predicando a los judíos les llama la atención porque ellos eran circuncidados físicamente, pero no vivían con temor a Dios. Y en Hechos 7:51, vamos a leer ese texto. Hechos 7:51. Hechos 7:51, el Señor dice, duros de cerviz
e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Mire, ¿cómo le llama? ¿Incircuncisos de qué? Pero es que el asunto es que el corazón no era el que se circuncidaba, ¿cierto? Pero él está hablando de que esa ceremonia que se hizo de circuncisión física no se manifestaba en las obras, en las acciones de estas personas. Ellos decían que eran cristianos, pero no temían a Dios. Y Dios dice que ese cristianismo, donde usted dice que es cristiano, pero en su vida lo niega con sus hechos, pues no es cristianismo, es lo que está diciendo allí Esteban. A lo que Dios está llamando a este pueblo, mis hermanos, no era que se despreocupara del templo, sino que aprendiera a ver lo que realmente importa. No es que usted se despreocupe de su hogar, del matrimonio. Si usted no se ha casado, es importante que se case, ¿cierto? Pero el matrimonio no es simplemente una ceremonia. Si tiene hijos, críelos en el temor del Señor. Si tiene bienes, administrelos como Dios manda, porque eso es el llamado que Dios nos ha hecho. Hay muchas cosas, mis hermanos, hay muchas cosas en la vida que vamos nosotros a pedir a Dios y que Dios sencillamente nos la va a negar. Dios nos va a negar muchas cosas que le pidamos. Dios no nos va a entregar mucho de lo que nosotros le pidamos. Y no porque no pueda. ¿Puede Dios entregárnoslo? Claro. Pero no es porque no pueda, sino porque no quiere. Porque eso no es lo que realmente importa. Porque eso no es lo que nosotros necesitamos. Muchas de las cosas que nosotros anhelamos, pedimos, deseamos, las pedimos con una intención errónea, con una motivación que es falsa, que no es verdadera, con motivaciones que son pecaminosas. Nosotros no sabemos orar como conviene, pero Dios sí sabe responder como conviene. Nosotros no sabemos orar como conviene. No sabemos cómo orar muchas veces. Somos especialistas en pedir lo que no necesitamos, pero Dios sí sabe contestar las oraciones como conviene. Cuando en la vida estemos pidiéndole algo a Dios y Él sencillamente responda que no, Él no nos lo dé, pues preguntémonos nosotros si realmente lo necesitamos. Preguntémonos por qué estamos tan interesados en lo que estamos pidiendo, en lo que estamos deseando. ¿Estamos haciendo bien al desear lo que estamos deseando? Dios les muestra lo que realmente es importante a este pueblo. Y después de aclarar ese asunto, Dios de decir, no, este templo no tiene grandes lujos, no porque yo no pueda, porque yo soy el dueño de la plata y del oro. Después de aclarar eso, Él hace una promesa al pueblo con relación a la gloria del templo. Él dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y los judíos, con su manera vana de ver las cosas, estaban impresionados con la gloria del templo de Salomón. Estaban impresionados con la primera gloria, como dice el texto, ¿no? Sin embargo, Dios promete que en el día del Señor, porque estamos hablando del día del Señor grande, manifiesto, terrible, en ese día la gloria postrera del templo será mayor que la primera. Pero como ya vimos, el Señor no está aquí hablando de recursos físicos, ¿o sí? No está hablando de oro, de plata físicamente, no está hablando de piedras preciosas. Ese es el pensamiento del hombre vano, ¿no creen ustedes? Y hoy cuando algunos cristianos interpretan este texto, ¿cómo lo ven? Lo usan precisamente para hablar del dinero, ¿cierto? Mío es el oro y mía la plata, dice el Señor, por eso esta semana Dios va a hacer algo, ¿cierto? Y la gente dice, uy, eso está bueno, pastor, sí, amén, ¿cierto? Miren cómo nosotros tomamos un texto que Dios usó para decir, no, yo no les voy a dar nada, pero nosotros lo usamos para decir, Dios les va a dar algo, ¿cierto? Y eso es terrible. Miren cómo usamos la palabra justamente para lo contrario. Pero con estas palabras el Señor lo que está hablando, o a lo que se refiere, es a la gloria de la iglesia en la consumación de la historia de redención. Esa gloria eterna que tendremos con Él en la eternidad.
que obviamente va a ser mucho mayor que la primera. El apóstol Juan escribe de esto en Apocalipsis, y yo quiero que leamos este texto de Apocalipsis 21, del 1 al 7. Miren lo que dice ese texto, Apocalipsis 21, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 1, 21 al 7, 1 del 1 al 7, 21 del 1 al 7, dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ese texto habla de ese futuro glorioso con nuestro Dios. No habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor. Las primeras cosas que pasaron. La gloria de la iglesia futura será mayor que la primera, porque Dios habitará con su pueblo. Esa gloria postrera de la que habla aquí el apóstol Juan, debe ser la meta de la iglesia, y no la gloria de este mundo. La iglesia no puede tener gloria en esta tierra. En realidad, la iglesia no puede tenerla. La iglesia no puede tener gloria en esta tierra si predica la verdad, ¿no? Siempre que la iglesia ha quitado los ojos de la gloria eterna y los ha puesto en la gloria terrenal, ha tenido que sacrificar el evangelio. Ha tenido que sacrificar la verdad. En la historia del pueblo de Dios son muchas las veces que la iglesia cambió la gloria eterna de Dios por el efímero plato de lentejas de la gloria de este mundo. Muchas veces, ustedes pueden ver en la historia de la iglesia, muchos pastores e iglesias hoy en día disfrutan la gloria pasajera del sistema de este mundo precisamente porque vendieron el evangelio, porque no predican el evangelio de Jesucristo. Porque como los profetas falsos del Antiguo Testamento predican un mensaje acomodado al pecador, pero no el verdadero evangelio. Y si nosotros no queremos terminar traicionando el mensaje que se nos ha entregado en el evangelio, lo que nosotros como iglesia debemos hacer es tener en nuestra mente, en nuestra mirada, la gloria eterna. Si nos ilusiona la gloria de este mundo, seguramente nos vamos a desviar. Si ese es nuestro deseo y si nuestro corazón palpita por eso, por la gloria de este mundo, seguramente vamos a tener que quedar bien con todo el mundo y vamos a tener que predicar un evangelio que no es evangelio. Pero nosotros estamos llamados a predicar el verdadero evangelio, así el mundo no le guste. Así pase lo que pasó en el tiempo de Noé. ¿Cuántos subieron al arca? Unos pocos, ¿cierto? Los creyentes vivimos para algo mayor que cualquier cosa en este mundo. No hay una promesa que se iguale a la gloria de Dios. ¿O sí? ¿Qué nos puede dar en este mundo que se iguale a la gloria de Dios? Nada. La gloria postrera de esta casa, ¿qué pasa? Será mayor que la primera. No podremos despreciar los tesoros de este mundo si no entendemos que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. No podremos negarnos a los ofrecimientos de Satanás si no entendemos que la gloria eterna es mayor que todo lo que nos puedan prometer aquí en la tierra. El apóstol Pablo escribe al final de sus días unas palabras que revelan esa verdad. Pablo dice en 2 a Timoteo capítulo 4,
versículos del 6 al 8. El apóstol Pablo estaba al final de sus días, estaba cerca de su muerte, y él escribe en 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis hermanos, esa es la manera correcta de ver nuestra temporalidad aquí en la tierra. Estamos en este lugar por una breve cantidad de tiempo, haciendo algo que Dios nos ha encomendado, con los ojos puestos en la gloria eterna. Esa es la manera correcta de vivir en esta tierra. Esa es la meta. Y por eso cuando un hermano en la fe muere, nosotros sabemos que esa es la meta. Todos vamos para allá, ¿no creen ustedes? Cuando un hermano en la fe muere, pues él se nos adelantó. Es la realidad, ¿no creen ustedes? Todos vamos para allá. Pablo dice, he acabado la carrera, ya no me espera sino la corona. ¿Por qué decía esto él? ¿Por qué sabía que lo iban a matar? Y miren que no está diciendo, ay, ahora voy a morir, ahora no sé qué será de mí, qué terrible, ¿cierto? No, él dice, ya he acabado la carrera, me espera la corona. El que de nosotros se vaya primero, pues va a llegar a la meta. Y por eso cuando nosotros perdemos un hermano en la fe, pues decimos, nos sentimos tristes por el vacío que deja, ¿no creen ustedes? Pero nos gozamos porque al fin y al cabo todos vamos para allá. Todos vamos para la meta eterna, mis hermanos, porque esa es la meta en realidad. La meta no está en esta tierra. Si creemos que la meta está en esta tierra, entonces estamos como Mutaí, ¿cierto? Confundidos. No vamos a llegar. Pero la meta está ahí arriba, está en la gloria postrera de esta casa que será mayor que la primera. Mis hermanos, vivamos, trabajemos, estudiemos. Hagamos todo lo que podamos en esta tierra mientras Dios nos dé vida, como dice Eclesiastés. Hagamos todo lo que podamos hacer, pero hagámoslo no por las cosas pasajeras de este mundo, y mucho menos por las cosas vanas. Hagámoslo todo para la gloria del Señor. Hagámoslo todo en dirección a la meta que es el reino eterno de Dios, al reino de Dios y su justicia. Pongamos nuestra mirada en Cristo, en su gloria, en esa gloria postrera que será mayor que la primera. Y trabajemos esforzándonos porque sabemos que Dios está con nosotros. Y la tercera manera en que el profeta Ageo describe la realidad futura del templo es como un reino de paz. La descripción que hace Ageo nos muestra que lo que viene cuando llegue el rey es un reino de paz. Las promesas mesiánicas dadas en el Antiguo Testamento incluían un reino de paz. Y es de esa manera que el profeta Ageo concluye su mensaje, su tercer mensaje. Él dice, y daré paz en este lugar, ¿no? Esas son las palabras que usa ahí al final. Ahora recordemos que Ageo estaba dando ese mensaje a los que construían el templo. Cuando dice, daré paz en este lugar, está hablando de ese templo. El templo siempre fue un lugar de paz. Si ustedes meditan un poco en ese asunto, el templo siempre fue un lugar de paz. ¿Ustedes recuerdan qué se hacía en el templo? Al templo iba el pecador cargado por su pecado, ¿cierto? Y esto es muy importante. Así funciona en Cristo. Nosotros los pecadores hemos cometido pecados, ¿sí o no? Si usted los carga a todos, usted se muere de aflicción, ¿no cree? Pero cada vez que venía un pecador al templo, él se acercaba con el dolor de pecar, porque somos creyentes, ¿cierto? De que lo hice mal. Pero él no se quedaba con eso todo el tiempo, ¿no? Él venía con un animal para el sacrificio, lo entregaba al sacerdote, hacía lo que tenía que hacer, hacía la intercesión, y cuando él salía de allí, ¿cómo salía? En paz. Con Cristo estamos en paz. Nosotros no podemos ser como el mundo que se tortura por sus pecados pasados. Lo que ya pasó, ya pasó. ¿Qué podemos hacer con el pasado? Lo aprendimos la otra vez. Podemos aprender la lección, ¿cierto? Pero ¿podemos corregir el pasado? No.
¿Podemos arreglar lo que ya pasó? No, lo que ya pasó no podemos hacer nada. Ya, eso está ya. Pero lo que sí podemos hacer es, con el tiempo presente, enmendar, restituir, hacer. Eso sí es un buen pensamiento. Cuando la gente venía al templo cargada con su pecado y traía el sacrificio, cuando acababa ese sacrificio, ¿cómo salía esta persona? En paz. ¿Por qué, mis hermanos? Porque solo en Jesucristo, el mediador del pacto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hay verdadera paz. Solamente en Cristo. Esa paz no la da un psicólogo, no la da una terapia. Esa paz solamente la puede dar Dios. Y cuando Ageo nos habla aquí de esta paz, nos habla de la paz en dos aspectos. Primero, en lo que tiene que ver con Dios. Recordemos que ellos habían ido al cautiverio precisamente porque habían pecado contra Dios. Y en ese sentido, mis hermanos, cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios. ¿Cuál es la manera de poder estar en paz con Dios? Por medio de la obra de Cristo. Recordemos que Cristo no solamente nos perdona, sino que nos justifica delante del Padre. De tal manera que cuando el Padre nos ve a nosotros, ¿cómo nos ve? ¿Como pecadores? No, como justos, como santos. Esa es la realidad posicional de la santidad en nosotros. Nosotros somos santos. Por eso la Biblia dice a los santos de la iglesia en Corinto. Porque somos santos porque estamos en Cristo. Sin embargo, aunque el creyente es libre de la esclavitud del pecado y es declarado santo, mientras esté en este mundo, siempre va a tener luchas contra el pecado. ¿No creen ustedes? Siempre. Pero cuando venga Jesús, esa lucha va a terminar. Cuando el Señor venga, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, pero también habrá paz en medio del pueblo de Dios. Ya no tendremos la lucha que tenemos ahora contra el pecado. Ya no estaremos nosotros combatiendo contra el pecado. Cuando venga el Señor, habrá paz en medio nuestro. Pero otra manera de ver esa paz es de nuestra relación hacia el prójimo. Nuestro pecado nos trae conflicto con nuestro prójimo, ¿no cree usted? No solamente con Dios, también con nuestro prójimo. Cuando usted es injusto, su prójimo se ofende, ¿no cree? Cuando venga el Señor, ya, como decía el texto que acabamos de leer, ya no va a haber todas esas cosas. Ya no va a haber pecado. No va a haber divisiones entre nosotros, no va a haber pleito. El pueblo de Dios en este mundo siempre ha experimentado guerra, oposición. La iglesia ha sido perseguida, pero cuando venga Jesús, todas esas cosas se terminarán. El profeta Miqueas lo dijo de esta manera, Miqueas capítulo 4, versículo 3. Miqueas 4, 3. Miren lo que dice el profeta, dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas, ¿para qué? Para asadones y sus lanzas para hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿De qué nos habla este texto? De la paz que va a haber cuando venga el Señor. La manera gráfica del profeta mostrar esa paz es que dice que van a coger todas las armas de guerra y ¿qué van a hacer con ellas? A fundir asadones, ¿cierto? A fundir herramientas de la cosecha. Todo eso es una imagen del profeta Miqueas hablando de la paz que va a haber cuando el Señor venga. El profeta Ageo termina este tercer mensaje con las palabras que comenzó. ¿Sí ven cómo termina ese mensaje Ageo? Él dice, así dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que Ageo hace cada vez que dice esas palabras o que las dice constantemente? ¿Qué es lo que está haciendo? Reiterando la autoridad de sus palabras. Lo que él dice no se le ocurrió a él. Lo que él dice es palabra de Dios. Mis hermanos, aunque el pueblo de Dios tenga oposición en este mundo y aunque sea perseguido por su fe, no debemos bajar nuestra mirada de la meta, del reino de paz que Dios nos promete en Cristo. Como dice el profeta Ageo, mis hermanos, la palabra que estamos escuchando es palabra de Dios. Una palabra que nos amonesta, porque al igual que el atleta de Kenia, muchas veces nosotros no tenemos clara la meta. Nos enredamos como el pueblo judío en las apariencias y terminamos buscando la gloria de este mundo pasajero y nos hacemos vanos como el mundo.
Nos hacemos vanos con lo terrenal y descuidamos lo que realmente vale. Pero también hemos escuchado una palabra de Dios que nos anima a nosotros como iglesia a seguir adelante, a seguir confiando en el Evangelio de Cristo, a trabajar por la obra de Dios, a trabajar para su gloria con los ojos puestos en la meta eterna, con los ojos puestos en la esperanza bienaventurada, en el regreso a nuestro Señor Jesucristo, y con la certeza de que sin importar qué tan difícil parezca la realidad que vivimos como iglesia, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Todo esto es lo que nos permite andar en esta vida gozosos en medio de las circunstancias, porque al final tendremos un reino glorioso, un reino de paz. Esa debe ser nuestra esperanza. Con eso debemos trabajar en bien. No podemos poner nuestra mirada en las cosas de este mundo porque este mundo es pasajero, porque aquí hay pecado, porque aquí incluso nosotros fallamos, ¿no creen ustedes? Porque nos defraudamos los unos a los otros. Nuestra esperanza debe estar puesta en ese reino eterno, en esa gloria eterna, en lo que Ageo dijo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así que mis hermanos, les invito a que terminemos este tiempo orando al Señor, pidiéndole que nos ayude a poner nuestra mirada en eso eterno, en esa gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. Que nos perdone, pidámosle al Señor por las veces que hemos puesto nuestros ojos en las apariencias y no en lo que realmente importa. Que nos ayude a no terminar como el mundo, persiguiendo las cosas absurdas, sino que nos ayude a anhelar su gloria, esa gloria primera, esa gloria postrera que será mayor que la primera. Les invito a que se pongan sobre sus pies, que oremos al Señor pidiéndole que nos ayude. Estamos en un mundo que nos llama al pecado, ¿no creen ustedes? Estamos en un mundo que nos contagia de sus deseos, de sus propósitos, de sus metas. Estamos en un mundo, nosotros y nuestros hijos, donde dan ganas muchas veces de correr detrás de lo que todo el mundo corre. Que Dios nos ayude y nos fortalezca, que nos haga una iglesia fuerte en medio de todas las situaciones, que nos permita vivir en este mundo el tiempo que nos resta para su gloria. Que Dios nos ayude, como dice este texto, a poner nuestros ojos en la gloria eterna. Oremos. Señor amado, queremos agradecerte por este mensaje que tú nos das, Señor. Queremos agradecerte tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Hoy, a través de esta palabra, nos amonestas, Señor, porque nuestro corazón, al igual que este atleta, Señor, muchas veces se confunde, Señor, y no damos con la meta. No le apuntamos a lo que es, Señor, y terminamos perdiendo nuestro esfuerzo. Terminamos, Señor, perdiendo nuestra vida, nuestro tiempo en lo que no tiene sentido. Señor, ayúdanos, Padre, perdónanos las veces que hemos apostado más por la apariencia que por la realidad. Perdónanos cuando hemos concentrado nuestra energía simplemente en el cascarón y no en lo que realmente importa. Perdónanos cuando vivimos un evangelio de apariencia nada más y no nos centramos en lo que realmente vale, Señor. Perdónanos cuando vemos nuestras obligaciones como padres, como esposos, como líderes, como creyentes de una manera superficial y no apuntamos a lo que realmente importa. Perdónanos, Señor, ayúdanos, Señor. Despierta nuestro corazón, que no terminemos lamentando lo que perdimos porque nuestro corazón es necio. Ayúdanos a darnos cuenta, ayúdanos a abrir nuestros ojos antes de que sea demasiado tarde. Permítenos entender, Señor, la vida de esa manera que solamente tú nos puedes hacer entender. Déjanos abrir nuestros ojos a este mensaje que nos das y a poner nuestra mirada en lo que realmente tiene valor. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia y que podamos trabajar en esta tierra para tu gloria con la certeza de que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Que no importa las circunstancias que estemos pasando como iglesia, no vamos a vender el evangelio, Señor, al mundo por unas migajas, sino que tú nos permitas, Señor, permanecer firmes en la verdad, Señor, en aquello que tu palabra enseña, en lo que tú dices, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia, por tu palabra y por la fe que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.